Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la compañía. Estamos arrancando una nueva edición de Plenamente, este espacio en el que hablamos acerca de salud mental. Esto que queremos promover y traemos a diversos profesionales para hablar en diversas áreas también del impacto que tienen. Hoy para mí es un gusto y les voy a ser sincero, es un programa que hace rato estoy buscando de compartir con nuestro invitado del día de hoy, Francisco Ruiz Díaz. Ruiz Díaz, lo conocerán como presidente del INDERT, pero hoy está en calidad de economista. Hoy es el economista Francisco Ruiz Díaz. Qué gusto tenerte acá, Fran, en serio. Matías, el gusto es para mí. Un honor poder estar en este programa y poder colaborar en algo en esto muy interesante, ¿verdad? Que quizás sea uno de los mayores dilemas de la humanidad, que tiene que ver con la salud mental, ¿verdad? Y probablemente sea uno de los mayores problemas en la historia humana y lo que está enfrentando la sociedad moderna. Pero un gusto poder hablar contigo sobre salud mental. Es todo mío y mira, seguramente el que está del otro lado de la pantalla ya de entrada pregunta, porque usualmente solemos traer psiquiatras, psicólogos, ¿verdad? Licenciados que tengan que ver con esto y economistas, ¿verdad? Hablar de salud mental y creo que la cuestión cae de maduro, ¿verdad? Totalmente, sí. Directamente sabemos a qué nos dirigimos con Sí, todo esto. totalmente. Es muy difícil a veces ver la conexión entre la economía y la salud mental. Pero te voy a dar un solo dato, Matías. En México se hizo un estudio hace unos años atrás y en ese estudio salió algo revelador. Salió que de cada 3 divorcios que se producían en México, y digamos que eso tiene mucho que ver con la salud mental, o sea, la capacidad de dos personas de entenderse, de tener buena comunicación, de desarrollar elementos vinculados con la empatía, con la solidaridad, con el trabajo, digamos, como compañeros, quieras o no tu esposa, tu compañera, de desarrollar objetivos comunes. Y encontrar una estadística un poco alarmante. De cada 3 divorcios que se producían en México, 2 tenían consecuencias económicas. Entonces, si estamos hablando de parejas que se separan por no saber comunicarse, de parejas que se separan por no saber gestionar emociones, porque eso es un problema cuando uno lanza una palabra, golpeó, y una vez que uno lanzó una palabra, le golpea a la otra parte, probablemente la otra parte nunca más se recupere después de esa palabra. Y recuerdo una anécdota que me contaba una vez una señora en una discusión que había tenido con el esposo. Y fue tan caldeada la discusión que en un determinado momento el esposo le dice: al fin y al cabo nunca fuiste el amor de mi vida. ¿Cómo se recupera tu esposa después de eso? Se puede hacer un esfuerzo, las parejas pueden eventualmente seguir adelante, pero siempre va a estar presente eso en el pensamiento de la mujer. Y ya va a depender de ella a partir de ahí si se recupera o si está permanentemente en la alerta, porque va a estar presente esa palabra, ese concepto, ¿verdad? Nunca fuiste el amor de mi vida, porque en el fondo eso es lo que le decía. Irremontable, te diría. No, absolutamente. Entonces, se tratan de cuestiones vinculadas con la gestión de emociones. Y la familia es muy importante. Entonces, si vos estás teniendo una sociedad en donde de cada 3 quiebres familiares, 2 tienen como consecuencia asuntos económicos, entonces claro que hay un fuerte vínculo entre la economía, la salud mental, la felicidad. Y hay varios estudios que así lo demuestran, ¿verdad? Entonces la economía tiene un alcance muy importante, al punto que hoy hay una rama especializada de la economía que se llama la neuroeconomía. Entonces, que es un poco la parte de que estudia, que sale de lo que es el concepto ortodoxo de la microeconomía clásica para entrar en los conceptos ya avanzados que tienen que ver con investigaciones, con estudios, con esa nueva línea del pensamiento de por qué el ser humano toma decisiones. Y toma decisiones no como pensábamos los economistas en nuestra formación tradicional, ortodoxa, de la teoría neoclásica, donde decíamos el ser humano es un ser racional. Ese era el principal supuesto, y sobre la base de la racionalidad construíamos un ser humano que desarrollaba ciertos criterios de racionalidad, la reflexividad, el principio que más es mejor que menos,
Sin embargo, el avance en otras áreas de la ciencia ha permitido estudiar o tener mayor conocimiento acerca de cómo el ser humano toma decisiones y cómo funciona la mente del ser humano. Y al mismo tiempo también permitió llevar al terreno la realidad, lo que se llama economía experimental. Lleva al terreno de la realidad ciertos juegos, ciertos experimentos que llegan a la conclusión que no es que el ser humano sea en ocasiones irracional, permanentemente es irracional. Muchas de sus decisiones son irracionales, pero esto nos está enseñando todavía en la universidad. En la universidad me siguen enseñando o le siguen enseñando a los estudiantes, ¿verdad? Tomen el libro de la microeconomía neoclásica y ahí van a ver que el ser humano, un ser racional, sobre la base de la racionalidad, toma decisiones que son las que maximizan su bienestar. Entonces todavía no se le está dando estas herramientas nuevas a los estudiantes en el campo de la economía. Vos ejercés la docencia también, ¿verdad? Sí. Por eso sí, estás muy empapado con todo este proceso. Sí, me gusta mucho la lectura, la investigación. En un determinado momento, cuando tenía un poco más de tiempo, desarrollé investigación, áreas de investigación. Tengo varios artículos publicados, libros, ¿verdad?, sobre diversos temas de la economía tradicional. Pero también me fui desarrollando este aspecto de la economía con una visión más humana, porque finalmente la ciencia tiene que estar al servicio del hombre. Y vos sabés que estuvimos en Marinacue el lunes pasado, hubo el lanzamiento del inicio de clase y me pidieron los campesinos de Marinacue que vaya. Y ¿Tus socios son ahora, verdad? Son todos amigos, sí, absolutamente. Es más, personas muy formadas espiritualmente son ellos, ¿verdad? Tengo amigos ahí que a veces cuando necesito consejos voy a conversar con ellos y les pongo mis problemas, porque es importante que hablemos y que encontremos personas adecuadas con quienes hablar. Y me tocó hacer un discurso y escuché primero el discurso del sacerdote, el padre Quinotti, escuché el discurso del profesor, el director de la escuela, y me llamaba la atención que todo el mundo esperaba mucho de la escuela, que todo el mundo esperaba mucho de los docentes. Todos los padres esperaban que el alumno como ser humano se forme en la escuela. Entonces me gustó la palabra del sacerdote cuando hablaba de la importancia de la religión para conciliar dos aspectos importantes, el hombre y la ciencia. Y ahí improvisé un discurso y hablé sobre un aspecto que muy poca gente piensa en esto. Nosotros creemos que nuestro mundo tiene lógica, que nuestro mundo se basa en proyecciones lineales, que todo lo que va a ocurrir ocurre de una manera lineal y que hay una lógica, como le diría un poco Aristóteles, ¿verdad? Que él decía lo que es el pensamiento, decía él que el pensamiento humano se basa sobre el principio de la no contradicción, o soy o no soy. Una cosa puede ser o no ser. Exacto, pero que es muy diferente al pensamiento. Es el pensamiento que formó la cultura occidental, la nuestra. Quieras o no, nosotros venimos de Europa, la zona de Europa occidental, quien trasladó todas esas instituciones occidentales a nuestra cultura, y ahí hubo la combinación con los conocimientos autóctonos, ¿verdad? Vamos a decir. Entonces toda nuestra cultura se basa sobre el principio de no contradicción. Sí, eso decía, una cosa, sí, es o no es, pero no puede ser. Espera, yo tengo esa y me parece fantástico que la gente conozca y reconozca ese principio, porque te hace dilucidar muchísimas cosas. Claro, total. Y es una cosa, o es o no es. No es, punto. Punto, ¿verdad? No es que puede no ser ser o no ser en el mismo lugar y en el sí, mismo tiempo. En el mismo lugar, en el mismo tiempo. Sí, y parece algo tan sencillo de expresar o de decir, pero cuando vos llevas eso a la práctica, te hace cambiar la perspectiva de las cosas. Y ahí hay una confrontación de dos grandes corrientes que yo creo que a la larga vamos a tener que inclinarnos por otro tipo de cultura, ¿verdad? Que es la cultura oriental, ¿verdad? En la cultura oriental no funciona la cultura aristotélica, el pensamiento aristotélico. Para los orientales puede ser, no ser, y puede ser ambos. Puede no ser y ser también.
O sea, el mejor ejemplo es el yin y el yang. O sea, el hombre tiene una parte, un componente de mujer, y la mujer siempre tiene un componente del hombre. Entonces, para ellos no hay 0 y 1, puede haber posiciones intermedias entre el 0 y el 1 en la cultura oriental. Eso es un poco lo que le diferencia a los orientales de nosotros, los occidentales. Por eso ellos tienen más paciencia, parecen mucho más cultos, ¿verdad? Parecen mucho más pacientes. Mucho más abiertos de mente también. Exacto. Y en nuestra cabeza no entra el mundo de la contradicción, en la cabeza occidental de un ser occidental. Y me tocó discursar sobre eso en Marinacue. Entonces yo le decía a ellos, ¿verdad?, a los alumnos, a los profesores, le decía que la humanidad, o sea, que me gustó mucho lo que dijo el sacerdote, habló del hombre y de la ciencia. Y te doy este ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos hablando ante un ser humano, o sea, si yo tomo el ser humano actual, es un ser humano perdido, ¿verdad? Es un ser humano que no sabe para dónde va, y no lo digo yo, lo dicen varios autores, o mismo como lo ejemplifica Nietzsche, el filósofo alemán. Dice: Dios ha muerto, dice, en su obra Así habló Zaratustra. Y supone en una sociedad, un día viene una persona bajando en la montaña y anuncia que Dios ha muerto. Y se imaginan lo que es la sociedad cuando se le explica a la gente que Dios murió, que la persona que era la que nos llevaba hacia un determinado rumbo, o eventualmente la mentalidad humana que se ancló a la espiritualidad, un día le dicen: tu líder murió, tu líder espiritual murió, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa sociedad? Y eso es como decir, o como lo que dice Yuval Noah Harari en su libro, los 21 problemas del siglo XXI. Dice: las 3 narrativas que gobernaban la humanidad han muerto. La narrativa cristiana, la narrativa comunista y la narrativa capitalista. La que está sobreviviendo es la capitalista, pero con seria amenaza de morir. ¿Cuál es la evolución de esas narrativas? La narrativa que le permite al ser humano conocer el camino que debe seguir para alcanzar el bienestar. Entonces, por ejemplo, ¿qué te dice la narrativa cristiana? Que si nosotros amamos al prójimo como nos amamos nosotros mismos, vamos a ser todos felices y todos vamos al camino a la salvación. Si no adoramos el dinero, todos vamos camino a la salvación. Entonces, si yo soy pobre, no tengo dinero, igual soy feliz en este mundo, porque sé que me espera un mundo mejor el día de mañana. No me frustro como humano. ¿Entendés? Entonces las narrativas son muy importantes para la humanidad, para el ser humano, para el hombre. Y si esas narrativas están muriendo, entonces, ¿qué es lo que guía? ¿Qué es lo que le anima al ser humano a seguir adelante? Y tendremos que empezar a reconstruir las narrativas. Entonces hablaba yo en Marinacue, imagínate esta contradicción. La ciencia surge para ayudarle al hombre. Cuando vos tomas, y la ciencia cobra mucha fuerza con el surgimiento del modelo liberal, o sea, del modelo económico liberal, del modelo político liberal y de la revolución industrial. Entonces ahí surgen prácticamente los grandes avances de la tecnología sustentados en el conocimiento científico. Recordemos que hasta antes de eso, por ejemplo, estaba prohibido, que la medicina estaba prohibida, porque decía que era voluntad de Dios que el rey muera. Y los médicos lo único que conocían era un método llamado el sangrado, por ejemplo. Entonces vos estabas enfermo y te cortaban las venas, te sacaban un poco de sangre para curarte. Y vos querías hacer un poco más de investigación y te decían: no. Eso ya le corresponde a eso, ya es el campo divino. Ya. Y los reyes gobernaban por mandato divino. ¿Para qué desarrollar ciencias políticas si el gobernante es, digamos, si el gobierno político se hereda? Y si teníamos que respetar porque Dios pedía que le respetemos. Entonces, cuando empezamos a construir lo que le llamamos las instituciones de la ilustración, empezamos a construir también una nueva narrativa, ¿verdad? Que es la narrativa justamente liberal, la narrativa capitalista. Un orden político nuevo donde resulta que el gobernante no gobernaba por mandato divino, sino que tenía que surgir como parte de la expresión popular, lo que hoy llamamos democracia,
pero al tenerle miedo, digamos, a los gobernantes, entonces le pusimos dos poderes para que le controlen lo que llamamos las instituciones republicanas. Tener un modelo democrático con una persona que tome decisiones, pero con contrapesos del poder. Eso es lo que construimos en la parte política. En la parte económica construimos lo que se llama el individualismo, ¿verdad? Las acciones individuales. Pero vamos a la estadística, y esta estadística la recoge justamente un médico, no recuerdo, creo que era de origen noruego. Publica unas estadísticas. En 1820 la edad promedio de las personas de Europa Occidental, principalmente Inglaterra, Holanda, Alemania, la edad promedio era, o sea, la expectativa de vida, su esperanza de vida era 34 años. Eso hace el 200 rey, años. Sí, 200 años. El rey, no importa, el conde y el campesino, ¿verdad? Su esperanza de vida era 34 años. La esperanza de vida del ser humano se está acercando a los 80. Gracias a los avances de la ciencia, a los avances de la tecnología, a los avances de la investigación científica en el campo de la medicina, a los avances de los grandes saltos tecnológicos. Hoy el ser humano tiene como expectativa de vida los 80 años. Ok, no podemos negar la importancia que ha tenido la ciencia sobre la vida humana. Y eso que nos permite vivir más tiempo nos está restando felicidad. O sea, te vas a una casa, querés hablar con la familia, papá, mamá, los niños con el celular, el papá también con el celular, la mamá. Y son los avances de la ciencia y no sabemos cómo controlar esos avances. ¿Eso lo maquinaste vos o lo leíste en alguna parte? No, que es lo que nos da más es vida. mi pensamiento, es mi reflexión. Es bellísimo. Sí. Es bellísimo, te digo, para hacer calcomanía, incluso pegarla y tener en cuenta eso. Y son los avances de la la voy a ciencia tomar, que le te ayuda digo. al ser humano. Mirá que le voy a tomar como miedo, ¿eh? Sí. Que vos lo hayas dicho no lo hace menos cierto Claro. para mí, ¿verdad? Claro, Porque es totalmente. fantástico el Sí. tener esa visión también de cómo avanza el mundo, ¿verdad? Y Sí. cómo tenemos que tomar las cosas que nos da para beneficio, ¿verdad? Claro. Y no para que nos rete. No, totalmente. Y entonces ahí viene el desafío del ser humano y la necesidad de comprender, ¿verdad? Lo que te decía hace rato, la contradicción misma de la humanidad. O sea, lo que nos puede ayudar como seres humanos nos puede deshumanizar también. Es contradictorio. Y el ser humano a veces no sabe cómo contener estos avances, cómo regular, cómo reglamentar. Los avances, por ejemplo, en la investigación de las células madres, llevaron a tener que ver si existía la posibilidad de humanos que no necesariamente surjan desde un punto de vista natural. Y gobiernos conservadores en los Estados Unidos, como el de George Bush, contratan expertos para preguntarse si era ético o no desarrollar seres humanos en los laboratorios. Francis Fukuyama fue uno de los asesores justamente del presidente Bush, ¿verdad? Y él, siendo todo un conservador en diferentes campos de la ciencia, en política, en relaciones internacionales, en economía, Francis Fukuyama tenía la duda y escribió un libro al respecto. Acuérdate que él escribió el fin de, digamos, cuando cae el muro de Berlín, él decía, bueno, el fin de la era, y él pronostica que era el fin de la narrativa comunista y prevaleció la narrativa capitalista, decía Fukuyama. Y decía, también escribió un libro, El fin del hombre, ante la preocupación de los avances en las investigaciones de las ciencias médicas y la posibilidad de que el ser humano sean creados a partir de lo que corresponde a toda esta línea de las ciencias médicas, de la investigación en células madres. Se podían o no crear seres humanos sin necesidad de que sus padres sean los naturales, o sea, el sistema tradicional. Y ya estamos rayando la ética, o sea, el campo de la ética. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de seres humanos vamos a crear? La inteligencia artificial también es un avance tremendo de la ciencia. O sea, la ciencia ha aportado eso, pero la inteligencia artificial amenaza el trabajo de los abogados. Yo tengo una anécdota, le estaba pidiendo a una persona que estaba queriendo ver el alquiler de un apartamento. Le pasaron una fotocopia del contrato y le hace la pregunta a chat, y le dice a un chat, a una de estas plataformas de inteligencia artificial, y le dice, por favor, ¿verdad? Te paso este contrato y decime
¿qué te parece? Y me pasa a mí por WhatsApp. Es la persona a quien yo le pedí que me ayude. ¿Verdad? Que por cierto le agradezco mucho. Si está viendo este programa, gracias Elena. ¿Verdad? Y me pasa el dictamen de CHAP. Y una cosa que parecía ser hecho por un abogado. Pero era precisa. Precisa, esta cláusula es típica, no es leonina. ¿Verdad? Entonces... Valorás y te preocupa al mismo tiempo. Valorás y te preocupa, ¿verdad? Pero esa es la contradicción. O sea, el mundo no es lineal, el mundo no tiene lógica. El mundo tiene fuertes componentes de contradicción y son el choque entre la lógica y la contradicción lo que permite, ¿verdad?, que las cosas sucedan y avancen. Como te decía recién, el mundo se mueve, o las cosas siempre se mueven, entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Hay que amar el orden, hay que sujetarse al orden, pero a veces un poco de caos para alterar el orden, como diría el Guasón en la película Batman. El Caballero de la Noche. El Caballero de la Noche decía, ¿verdad? Hay que alterar el orden preestablecido. Y verá cómo el mundo se convierte en un caos, le decía. Cuando le pide a Harry Dent, le pide que le apunte el arma y le dice, disparame, le dice. Altera el orden preestablecido y verás cómo el mundo se convierte en un caos. Y le dice, ¿y sabes lo que es caos? Le dice, es miedo. ¿Verdad? Entonces, tiene una lógica increíble eso. El mundo siempre se está moviendo entre el caos y el aferrarse a las instituciones que hemos creado, al Estado Social de Derecho, por ejemplo, al respeto irrestricto de la ley, pero hay veces que incorporar un poco de caos es necesario para lograr que las instituciones avancen en una lógica evolutiva, ¿verdad? Porque las instituciones también tienen una lógica evolutiva, tienen que recoger los cambios. El mayor desafío que tiene la humanidad en este punto de vista es primero comprender cómo ha avanzado la humanidad en medio de todas estas fuertes contradicciones. Y ahí viene un problema de salud mental. No entender las contradicciones del mundo, no saber cómo controlar. Por un lado queremos que la ciencia avance, pero por otro lado vemos que mi familia se está deshumanizando. No puedo hablar con mi hijo porque él está con el celular todo el día, ¿verdad? O eventualmente estoy con mi hijo, y mira que esto está demostrado científicamente con la neurobiología, ¿verdad? Cuando la mamá le está dando de mamar al niño, hay una conexión muy fuerte y hay estudios que muestran cómo incluso hay una sincronización entre el corazón de la madre y el corazón del bebé. Y al sincronizarse los corazones, la mente también, ¿verdad?, comienza a tener una misma frecuencia. El niño es feliz, la madre es feliz en esa sincronización. Y la madre empieza a generar unas hormonas que aumentan esa felicidad, que se llama la oxitocina. Una madre feliz genera muchas hormonas, ¿verdad?, de la felicidad, o la hormona del amor, como le dicen algunos, y el niño se conecta con su mamá, ¿verdad?, y se está produciendo ahí una sincronización de la felicidad en últimas. Ahora, si la madre le está dando de amamantar al hijo, le llama el jefe a la mamá atiende el celular, el jefe le reta, la mamá está preocupada, le está dando de mamar acá, viene el marido, entra, se pelea, o sea, le está transmitiendo todo le eso. Le está transmitiendo todo ese estrés, le está transmitiendo todo el cortisol, porque el cortisol es lo contrario a la oxitocina. Y el problema del cortisol es que una vez que se inyecta a la sangre, que entra al cuerpo, porque es una hormona que la mente genera y genera en grandes dosis, ¿verdad?, y que a la noche el cortisol disminuye para que vos puedas estar relajado y dormir, y a la mañana aumenta la cantidad de cortisol en la sangre. El cortisol sirve para eso, para estar atento. El ser humano tiene que estar atento, porque ha evolucionado gracias a esa atención, a estar atento, pendiente que no le atropelle un mamú o que no le venga un tigre de diente sable, ¿verdad? Vos tenés que estar atento que no te atropelle una moto, ¿verdad? Que no venga un compañero tuyo a querer perjudicarte. Todo el día estás con el cortisol ahí. El cortisol dura 6 horas y se inyecta en grandes cantidades en el cuerpo, ¿verdad? La oxitocina producís muy poco, ¿verdad?, y no dura el tiempo que dura el cortisol. Entonces, esa es la contradicción humana.
La historia del ser humano cambia en 1800. Los científicos coinciden en su gran mayoría, y como te decía, está este profesor noruego que es Hans Rosling, ya falleció. Es un médico que se dedicó a producir estadísticas económicas y estadísticas sobre las condiciones de salud del ser humano, ¿verdad? Y él dice, la humanidad empieza a conocer de grandes cambios, grandes transformaciones a partir de 1820. Y todos los profesores de economía del desarrollo de todos los países del mundo coinciden. El gran cambio de la humanidad se da en 1820. Es cuando se siente el impacto de la revolución política, o sea, el destituir una monarquía absolutista en Francia, Luis XVI, el matar ese sistema, el surgimiento de un nuevo sistema político, el republicano, la democracia representativa, los grandes cambios económicos, porque con las libertades políticas vienen las libertades económicas. Cuando se establecen las libertades políticas y el ser humano puede tomar decisiones y se establece un orden jurídico para defender esas decisiones individuales del ser humano, ya no por mandato divino, entonces el ser humano empieza a adoptar esas decisiones a los efectos de procurar su bienestar. Por fin voy a poder ahorrar, y lo que resulte de mi ahorro voy a poder invertir, y lo que resulte de ese proceso de acumulación de la inversión va a ser mío. Antes yo no tenía incentivo a ahorrar porque era del rey, y además por mandato divino el rey, ¿cómo yo me iba a oponer al rey? Y el problema es que yo nunca encontré la escribanía donde Dios le dejó la escritura pública al gobernante diciéndole, vos vas a gobernar por mandato divino, pero yo tenía que creer porque así me decía el sistema, ¿verdad? Entonces, todo nuestro sistema moderno viene oficialmente de 1820, que tiene que ver con el impacto de la creación de instituciones del periodo de la Ilustración. El periodo de la Ilustración fue el periodo donde los grandes pensadores aportaron sus conocimientos para deconstruir toda esa sociedad gobernada por mandato divino, donde la economía era en un 99% rural y el 1% era una economía burgués, como le decía, o sea, la comercialización, donde no existía todavía industrias. Y el individualismo no existía tampoco, y tampoco existía un reconocimiento de los derechos individuales de las personas. Pero desde 1820 las instituciones de la Ilustración aportan la posibilidad de establecer un nuevo orden político sustentado en la construcción de instituciones republicanas, instituciones políticas republicanas, la democracia y también el reconocimiento de los derechos del hombre de manera individual en un concepto ya económico. El hombre es dueño de su esfuerzo, es dueño de lo que él produce, y hay que asegurar toda la estructura política y jurídica para proteger eso que el hombre se ha esforzado para lograr. Y es lo que se conoce como el capitalismo. Y eso ocurre en 1820, donde empieza a observarse. ¿Qué te dice la estadística hasta 1820? Interesantísimo. Yo soy profesor de Economía del Desarrollo y esto me llamó la atención, y también al mismo tiempo me llevó a ir explorando campos que expliquen por qué algunos países son ricos, otros países son pobres, para llegar finalmente a la contradicción de que había sido la riqueza no tiene nada que ver con la felicidad. La riqueza no tiene que ver con la felicidad. Nada que ver con la felicidad. Científicamente demostrado, en uno de los estudios más importantes que podemos comentar después, Martín. Pero, hay una dicotomía tremenda también que se plantea. Es una ¿verdad? contradicción En nuevamente. los tiempos que vivimos, verdaderamente. A ver, Edgar, tenemos que hacer la pausa, ¿verdad? Ok, voy a aprovechar esta interrupción para hacer una pausa cortita, y a la vuelta tengo dos preguntas puntuales que te quiero hacer. Y voy a tener que cronometrar eso, si no, te digo, no quedamos todo el día. Hacemos una pausa cortita, no se vayan, ya venimos.